Las cárceles se establecen con el objetivo de reformar a los delincuentes que terminan tras las rejas. Pero ¿sabías que las instalaciones penitenciarias son un ecosistema extraordinario donde no se aplican las reglas del mundo exterior? Hay prisiones increíbles en todo el mundo, algunas de las cuales cumplen bien su propósito, mientras que otras podrían simplemente empeorar las cosas. Las peores instalaciones correccionales del mundo, que albergan a los criminales más violentos y despiadados de la historia, son tan aterradoras que no querrías terminar allí ni en tus sueños más locos. Por otro lado, también hay muchos países que han adoptado un enfoque más humano y poco convencional hacia los encarcelados y sus prisiones te dejarán asombrado. Pero seamos honestos, por muy buena que sea, una prisión es una prisión y nadie quiere terminar allí. Prisión de Diyarbakır. La prisión de Diyarbakır fue construida por el Ministerio de Justicia de Turquía en 1980. Después del golpe de Estado turco del 12 de septiembre de 1980, esta instalación se convirtió en una prisión de ley marcial donde la tortura era una herramienta cotidiana utilizada para forzar la asimilación. Los kurdos. Unas 650 personas fueron detenidas aquí después del golpe de 1980 y la mayoría de ellas fueron tratadas con crueldad. Más de 500 de estos detenidos perdieron la vida. El período comprendido entre principios y mediados de la década de 1980 se llamó el período de barbarie en Turquía y en ese momento se construyó la prisión. Los prisioneros allí fueron sometidos a alucinantes actos de tortura sistémica. Los superiores no han confirmado estas prácticas inhumanas, pero los testimonios de cientos de nombres anteriores han pintado un cuadro lleno de violencia, abuso físico y psicológico, sueño, privación sensorial de agua y comida, simulacros de ejecución, descargas eléctricas y más. Este trato a los prisioneros kurdos impulsó el ascenso del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que todavía hoy lucha contra el Estado turco. Diyarbakır está considerada una de las peores prisiones del mundo por su importante número de violaciones de derechos humanos por recluso. Sin embargo, el presidente Erdogan ha anunciado la decisión de convertir esta prisión en un museo. Ha sido evacuado por el propietario original y entregado al Ministerio de Cultura y Turismo. Prisión de Sollentuna. En Suecia está considerada entre algunas de las instalaciones penitenciarias más lujosas del mundo e incluso ha ganado un premio por ser respetuosa con el medio ambiente. La prisión preventiva de alta seguridad de Estocolmo ganó el premio BREEAM Public Projects in Use de 2019 por su gama de iniciativas ecológicas. Esto incluye un techo verde de unos metros cuadrados hecho de plantas y una torre, un sistema de ventilación que recicla el calor del aire y una sala de eliminación de residuos con almacenamiento para 8 categorías diferentes de residuos. El edificio también está envuelto con 6 metros cuadrados de vidrio aislante y por lo tanto tiene una temperatura regulada. Según los informes, los presos de Sollentuna tienen cocinas para cocinar sus propias comidas. También disponen de su propio sofá para ver la televisión. También hay un gimnasio bien equipado. Como la mayoría de las prisiones noruegas y finlandesas, esta instalación es conocida por defender los valores nórdicos de rehabilitación, siendo su argumento que es prisión, no castigo. El sistema penitenciario sueco es conocido por ser liberal, progresista y centrarse en garantizar que los presos no reinciden. Una vez que hayan salido, los presos pueden estudiar, participar en cursos universitarios, aprender habilidades y cumplir sus condenas con respeto, lo que probablemente explique por qué la población carcelaria en Suecia lleva un tiempo disminuyendo. La prisión para delfines negros. La colonia penal número 6 está situada cerca de la frontera de Rusia con Kazajistán. La penitenciaría estaba reservada para los convictos más amenazadores y violentos, incluidos criminales en serie, caníbales, terroristas chechenos y criminales que atacaron a niños. Lleva el nombre de la escritura sobre delfines creada por los reclusos. Se encuentra en el césped frente a la recepción de la prisión. Los presos de este centro penitenciario están bajo vigilancia todo el tiempo y son vigilados las 24 horas del día a través de cámaras de vídeo. Los guardias hacen rondas cada 15 minutos.
Se asignan 2 reclusos a cada celda de 50 pies cuadrados que tiene 3 juegos de puertas de acero para mantenerlos aislados. Apenas hay interacción entre los reclusos o con los guardias. Solo se les permite salir de las celdas durante 90 minutos cada día en un patio de ejercicios de cemento yermo. Mientras los trasladaban de una parte a otra de las instalaciones, los esposaron, les vendan los ojos y los obligan a caminar encorvados. Esto les impide conocer la distribución de la prisión, interactuar con otros prisioneros o luchar contra los guardias. Esta técnica es exclusiva de la prisión de delfines traseros. Todos los prisioneros aquí cumplen condenas de cadena perpetua. Según los informes, alberga a unos 700 de los peores criminales de Rusia. Se les alimenta con sopa 4 veces al día y solo se les permite leer libros, periódicos o tener una radio. La concentración de Joyong. El campo 22 o campo 32 era un campo de prisioneros en Corea del Norte que, según se informó, fue cerrado en 2012. Su nombre oficial era Kuesalo, número 22. Era una prisión de máxima seguridad y completamente aislada del mundo exterior. En la década de 1990 se estimaba que había 50 reclusos en el campo, y la mayoría de ellos eran personas que criticaban al gobierno o que consideraban políticamente poco confiables o purgaban a altos miembros del partido. Todos los prisioneros fueron detenidos hasta su muerte y nunca fueron liberados. Se basaba en la culpa según un principio de asociación, lo que significaba que las personas eran encarceladas junto con sus familiares, niños y ancianos. Estaba dividido en varias colonias de trabajo penitenciario y tenía un lugar de ejecución en el Valle de Segal, en el borde del campo. Las condiciones en este campo fueron descritas como duras y potencialmente mortales. Los prisioneros eran como esqueletos andantes, enanos lisiados y andrajosos. Alrededor del 30% supuestamente tenía deformidades debido a torturas, palizas y otros malos tratos. Alrededor del año 2000 a los prisioneros les faltaban extremidades y todavía se los obligaba a trabajar todo el día. Cada prisionero recibió solo 180 gramos de maíz 2 veces al día, sin apenas verduras ni carne. La carne en sus dietas solo incluía ratas, serpientes, ranas e insectos. Cada año mueren entre 1 y 2 personas por desnutrición. Pero a pesar de la muerte, la población solía permanecer bastante constante, lo que significa que se traían más a medida que morían los anteriores. Los prisioneros solteros vivían en barracas con 100 personas en una habitación. Como recompensa por el buen trabajo, se permitía a las familias vivir juntas en casas pequeñas que estaban en malas condiciones. Todos los presos solo tenían acceso a baños comunitarios sucios y abarrotados. Fueron obligados a realizar trabajos forzados en la agricultura, la minería y en las fábricas de 5:0 AM a 8:0 PM, y el único día festivo que tuvieron fue el día de Año Nuevo. Los guardias estaban entrenados para no tener piedad de los reclusos y los detenidos a menudo morían. Cada año se llevaban a muchos prisioneros para importantes proyectos de construcción, como túneles, bases militares, instalaciones nucleares y más. En zonas remotas y ninguno de ellos regresó jamás. El campo 22 fue el centro de violaciones de derechos humanos y cerró después de que 27 reclusos murieran de hambre. La prisión de Onamchi. Mientras la mayoría de los países del mundo luchan contra la violencia reclusa y la falta de recursos para las prisiones, Japón se enfrenta a un dilema extraordinario. Japón es uno de los primeros países que se enfrenta a un número de población de edad avanzada en rápido aumento. Esto significa que el número de reclusos de edad avanzada también está aumentando. El grupo de más de 60 años es el sector de más rápido crecimiento en el sistema penal de Japón. Esto ha provocado que las autoridades cambien el diseño de la prisión para hacerla más amigable para las personas mayores. Como resultado, los centros penitenciarios se parecen cada vez más a residencias para personas mayores en lugar de cárceles. La prisión de Omnichi está ubicada en la ciudad de Omnichi y todos los pasillos tienen pasamanos para ayudar al recluso que tiene dificultades para caminar. Se reparten pañales para adultos con regularidad y si un recluso tose o se ahoga durante las comidas, un guardia correrá hacia él,
le dará palmaditas en la espalda y se asegurará de que esté bien. El ala geriátrica no tiene escaleras ni escalones, y a los presos incluso se les proporciona andadores si es necesario. Los prisioneros de Amnachi trabajan solo 6 horas al día y se les asignan tareas sencillas como clasificar papeles, doblar la ropa o pintar. Los presos de edad avanzada también tienen menos probabilidades de obtener la libertad condicional debido a la falta de familiares u hogares fuera. Prisión de Antimurra. También llamada Prisión Central de Antimurra o Maison Centrale Antimora Antonarivo. Esta prisión está ubicada en la capital de Madagascar y tiene capacidad para albergar a 800 reclusos, pero según informes de 2019 aquí, se encontraban recluidos más de 4.000 detenidos, de los cuales muchos estaban en espera de juicio. Se considera uno de los centros penitenciarios más antihigiénicos del mundo y por ello ha sido objeto de varios documentales, incluido Detrás de las prisiones más duras del mundo. La falta de higiene en la prisión de Antimora ha sido criticada repetidamente por organizaciones internacionales a lo largo de los años. La prisión está dividida en bloques y los reclusos aquí solo reciben una comida al día, que consiste únicamente en yuca hervida. Un informe de derechos humanos de Estados Unidos reveló que la principal causa de muerte entre los prisioneros de Antemora era la desnutrición crónica. Otro estudio realizado en 2019 encontró que casi el % de las reclusas en la prisión de Antimura están desnutridas debido a la falta de alimentos saludables, el bajo consumo de calorías y la falta de asistencia financiera. Las deplorables condiciones, sumadas al hacinamiento y la escasez de recursos, exponen a los reclusos a un riesgo absoluto de infección. Durante la pandemia, la mayoría de los detenidos en prisión preventiva están hacinados en celdas oscuras y sin suficiente ventilación. La mayoría duerme en el suelo sin mantas ni colchones. Un enorme porcentaje informó haber enfermado desde su encarcelamiento y tener poco o ningún acceso a la atención médica. Prisión Central de Bangkwan Bangkwan. Central es una prisión para hombres ubicada en la provincia de Nantaburit, en Tailandia, casi 11 km al norte de Bangkok. Es parte del departamento correccional y también es el sitio de la Cámara de Ejecución de Hombres de Tailandia. La prisión alberga a muchos reclusos extranjeros y está considerada una de las instalaciones penitenciarias más duras de Asia. Las condiciones de Bangkwan han provocado que muchos prisioneros pierdan la cordura e incluso la vida. Los presos condenados a muerte permanecen encadenados con grilletes en las piernas de forma permanente. La prisión tiene su propio sistema de clases único llamado sistema de fichas. En este, los reclusos reciben alimentos de acuerdo con su situación en la cantina. Un plato de arroz y verduras se da gratuitamente, mientras que todo lo demás hay que comprarlo. Esto significa que las cárceles más ricas pueden emplear a otros presos como sirvientes que trabajan para ellos a cambio de más comida. En 2013, los funcionarios de prisiones de Bangkwan Central abolieron el uso de grilletes y liberaron a 563 reclusos con buen comportamiento de grilletes en Asia. Esta prisión a menudo se conoce como el Gran Tigre, mientras que los occidentales la llaman el Bangkok Hilton. En 2018 la prisión tenía alrededor de 6.000 reclusos. Es un lugar duro para estar encerrado, especialmente sabiendo que estará rodeado de reclusos condenados a muerte o que cumplirán largas condenas por algunos de los crímenes más aterradores. Prisión de Ghidorah. La prisión de Gitorama es considerada uno de los lugares más trágicos del mundo. La cárcel está situada en las afueras de Kigali, la capital de Ruanda. Fue construido como vivienda para trabajadores británicos en la década de 1960, pero luego se convirtió en prisión. Fue diseñado para albergar solo a 400 prisioneros, pero hoy alberga a más de 700. Y en su apogeo durante el brutal genocidio ruandés de mediados de la década de 1990, albergaba a unos 50 reclusos. Allí no había lugar para sentarse o incluso acostarse, y los hombres simplemente se quedaban de pie donde podían. Algunos incluso dormían en letrinas abiertas, empapadas de aguas residuales humanas. El comandante en aquel entonces admitió que era posible que algunos de los reclusos fueran inocentes. Incluso hoy en día,
el ambiente penitenciario puede cambiar mucho. El suministro de alimentos es escaso, el lugar está superpoblado y a menudo estallan peleas. Debido a esto, algunos reclusos incluso han recurrido a comerse los cuerpos de los prisioneros muertos para sobrevivir. Con tantos hombres hacinados, las condiciones sanitarias son malas y la población reclusa está expuesta a muchas enfermedades. Bridget Troyon, que proporciona asistencia médica a las prisiones de Ruanda, ha dicho que cada día mueren media docena de personas. Los hombres apenas tienen acceso a ayuda médica, algo que muchos de ellos necesitan, ya que sufren las secuelas de las palizas. Se encontró que alrededor del 41% de los cebadores tenían los pies podridos por estar descalzos sobre el suelo sucio cubierto de materia fecal. Según los informes, en 1995 murieron más de 1 reclusos. El hedor de esta prisión se puede detectar hasta a 1 kilómetro de distancia. De la prisión de Quincheng, la prisión de Quincheng del Ministerio de Seguridad Pública es un centro correccional de máxima seguridad ubicado en la aldea de Quincheng, distrito de Xinzhou Changping, Beijing. Fue construido en 1959 con ayuda de la Unión Soviética. Esta es una prisión especial que alberga a presos políticos. Todos los líderes de partidos de China han hecho desaparecer a sus oponentes políticos detrás de los muros de la prisión de Quincheng. No se permite el ingreso de ningún periodista. Incluso el poder judicial quedó al margen. Todos los prisioneros de Quincheng fueron mantenidos en régimen de aislamiento. En aquel entonces, ni siquiera se les permitía interactuar en el patio. La viuda del infame Mao Zedong también estuvo encarcelada en Quincheng hasta que se quitó la vida en mayo de 1991. La prisión a menudo se llama la jaula del tigre, debido a sus prisioneros de alto perfil que alguna vez fueron miembros poderosos de la sociedad. Muchos de los reclusos son nombres muy conocidos en China, pero se sabe muy poco sobre las condiciones dentro de la prisión fuertemente custodiada. Actualmente se realizan actividades grupales y las imágenes están encerradas en celdas de 16 metros cuadrados. A algunos reclusos especiales se les concede permiso para usar trajes occidentales en lugar de uniformes de prisión. Los guardias son conscientes del estado de los reclusos y, por lo tanto, les quitan las manos de encima. A diferentes reclusos se les conceden diferentes privilegios. Por ejemplo, un jefe de seguridad, Xu Yongkang, encarcelado por aceptar sobornos, abuso de poder y filtrar secretos de Estado, tiene un complejo aislado y una pequeña parcela de tierra para cultivar sus propios productos. Prisión de San Pedro. La prisión de San Pedro, o el Pinar de San Pedro, es la prisión más grande ubicada en La Paz, Bolivia. Esta prisión única es famosa por ser una sociedad en sí misma. No se parece en nada a las instalaciones correccionales tradicionales. Los prisioneros aquí tienen trabajos dentro de la comunidad, compran o alquilan su propia vivienda y la mayoría cumple sus condenas viviendo con sus familias. Los reclusos también venden sustancias recreativas a los turistas visitantes y obtienen importantes ingresos. Viven dentro de los muros de la prisión con una libertad inusual. Los prisioneros pueden elegir a sus propios líderes que hacen cumplir las leyes de la comunidad. La prisión alberga a casi 3 reclusos, sin contar las mujeres y los niños que viven en la prisión con sus maridos y padres condenados. También hay un hotel prisión para alojar huéspedes adicionales. Aunque fue construida para albergar solo a 600 personas, esta prisión autónoma está gobernada por sus reclusos. La cárcel se hizo famosa después de que una novela publicada por el licenciado en Derecho australiano Rusty Young arrojara luz sobre la anarquía y las prácticas corruptas dentro de la prisión de San Pedro. La policía aquí solo vigila el perímetro para evitar que los reclusos escapen. El gobierno está enteramente en manos de los criminales encarcelados. La sociedad dentro de la prisión se divide en clases, dependiendo de la riqueza económica de los reclusos. Los pobres viven en zonas peligrosas con muy pocos recursos. La calidad de vida mejora dramáticamente para los reclusos ricos que viven en comunidades cerradas, segregados de los demás y disfrutan de lujos como televisores, internet e incluso jacuzzis. Cada sección tiene un sistema político bien estructurado. La administración, que supervisa la vivienda, la seguridad, el castigo y el saneamiento.
El gobierno boliviano lleva años planeando cerrar esta prisión. Pero cada vez que se plantea el tema, los reclusos se amotinan para proteger sus hogares y su comunidad. La penitenciaría Punto de Carondeiro, oficialmente conocida como Casa de Detención de São Paulo, fue una prisión ubicada en São Paulo, Brasil, y fue diseñada y construida por Samuel das Neves allá por 1920. La prisión estuvo operativa desde 1956 hasta 2002 y alguna vez fue considerada la penitenciaría más grande de Sudamérica. Vivienda para 8 reclusos. Esta prisión fue donde tuvieron lugar algunos de los actos de brutalidad más horribles. El 2 de octubre de 1992, la policía militar irrumpió en la prisión después de que estallara un motín. Más de 111 prisioneros perdieron la vida en este enfrentamiento. Se trataba de una violación masiva de los derechos humanos y el centro era solo un centro de detención, no una penitenciaría, lo que significa que los reclusos no habían sido condenados ni siquiera juzgados. El 20 de abril, unos policías implicados en el brutal hecho fueron condenados a 156 años de prisión, cada uno por quitar la vida a 13 reclusos. En agosto, otros 24 policías fueron condenados a 643 años cada uno. El 20 de abril, unos policías más fueron condenados a 48 años. Pero en septiembre de 2017, el tribunal declaró nulo el juicio por esta masacre y hasta el momento, ninguno de los agentes condenados ha cumplido sus condenas. Los reclusos de Carandiru vivieron en condiciones espantosas hasta 2002, cuando la prisión fue demolida con todos los prisioneros dentro y nunca más se volvió a hablar de ella. La prisión de Halden. La prisión de Halden es una instalación correccional de máxima seguridad ubicada en Halden, Noruega, y a diferencia de Guantánamo y Rikers, esta es famosa por una buena razón. Esta es también la segunda prisión más grande de Noruega. Sin embargo, no cuenta con ningún dispositivo de seguridad convencional. La prisión de Halden se creó con el objetivo de la rehabilitación en el verdadero sentido. Su diseño simula la vida fuera de la prisión. Cada celda es de 10 personas. Tiene un televisor de pantalla plana, un escritorio, una mini nevera, un baño con ducha y una ventana vertical sin rejas. Un área común es compartida por entre 10 y 13 celdas y comprende una sala de estar y una cocina. En la cocina hay cubiertos de acero inoxidable, platos de porcelana y una mesa de comedor, mientras que la sala de estar tiene un sofá modular y un sistema de videojuegos. La prisión proporciona alimentos nutritivos adecuados a los reclusos, pero se les permite comprar ingredientes en la tienda de comestibles de la prisión y cocinar sus propias comidas. Los prisioneros permanecen encerrados dentro de sus celdas durante 12 horas al día, pero también reciben un incentivo de 53 coronas o alrededor de $9 al día para salir de sus celdas. También hay una casa de actividades. Se realizan prácticas en pistas de jogging y canchas de fútbol. También se ofrecen actividades de desarrollo de habilidades como clases de carpintería, cocina y música. Los reclusos incluso consiguen un estudio de mezclas para grabar música y hay un programa mensual transmitido por la emisora de radio local. La prisión de Halden ofrece una biblioteca con libros, CD, DVD, revistas y un muro de escalada. A los presos también se les entregan cuestionarios para que los completen y den su opinión sobre su experiencia y cómo se puede mejorar. A los reclusos también se les permiten visitas de familiares y amigos 2 veces por semana durante 2 horas. De hecho, existe una casa independiente estilo chalet donde los reclusos pueden incluso recibir visitas de familiares que pueden quedarse con ellos durante un día entero. No es de extrañar que se la haya llamado la prisión más humana del mundo. Rikers Island. La isla de Rikers es una isla de 41317 acres en el East River que contiene el principal complejo carcelario de Nueva York. Lleva el nombre de Abraham Ryken. La isla alberga una de las instituciones correccionales y mentales más grandes del mundo. El complejo es operado por el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York y tiene un presupuesto anual de $860 millones. La plantilla está formada por 9 agentes y 1 civiles que gestionan más de 100 admisiones cada año. La población diaria promedio de prisioneros aquí es de unos 10 reclusos.
La prisión de la isla Rikers es conocida por la violencia, el abuso y el abandono de los reclusos y por sus condiciones de vida deficientes. Ha atraído un mayor escrutinio por parte de la prensa y el poder judicial. Esto ha provocado varios fallos contra el gobierno de la ciudad de Nueva York y muchas agresiones por parte de reclusos a personal uniformado y civil, resultando en lesiones graves la mayoría de las veces. En mayo de 2013, la revista Mother Jones clasificó a la isla Rikers como una de las 10 peores instalaciones correccionales de los Estados Unidos. La violencia en esta prisión no ha hecho más que aumentar con los años. En 2015 se denunciaron 9 agresiones en las prisiones. El centro correccional tiene reputación por su cultura de abuso. La instalación ha estado plagada de controversia sobre los registros al desnudo de los detenidos por delitos menores, utilizando a los reclusos como ejecutores bajo un régimen llamado programa, confinamiento solitario y brutalidad de los agentes. La prisión también fue objeto de ataques durante la pandemia, cuando se filtraron fotografías de las celdas de admisión en el centro correccional Otis Bantam, en la isla Rikers. Estas imágenes muestran a cientos de reclusos languideciendo durante días o semanas en violación de las regulaciones de la ciudad, que exigen que se les asigne un área de alojamiento. En 24 horas, hasta 26 hombres fueron metidos cuerpo a cuerpo en celdas individuales y obligados a utilizar bolsas de plástico como retretes y a dormir en el suelo. Fue un trato inhumano y no se respetaron los protocolos de distanciamiento social y salud de los reclusos dentro de estas celdas infernales. Los presos apenas recibían alimentos que rutinariamente se acababan. No había acceso a aire fresco, baños, papel higiénico, duchas ni atención médica. También se les negó las visitas de abogados y los viajes al juzgado para las audiencias. La protesta pública por estos informes obligó a la ciudad a tomar medidas. En octubre de 2019, el Ayuntamiento de Nueva York votó a favor de cerrar la instalación para 2026. El campo de detención, la Bahía de Guantánamo. El infame campo de detención de la Bahía de Guantánamo es una prisión militar de los Estados Unidos ubicada dentro de la base naval de la Bahía de Guantánamo, también conocida como GMO y GITMO, en la costa de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Esta prisión militar se abrió después de los ataques del 11 de septiembre y se describe como la prisión más cruel y de pesadilla del mundo. Fue establecido por la administración del presidente estadounidense George W. Bush en 2002, cuando comenzó oficialmente la guerra contra el terrorismo. La cultura de la detención indefinida sin juicio en la Bahía de Guantánamo ha causado un gran revuelo contra las operaciones de la instalación. Se consideró una violación importante de los derechos humanos y una violación de la cláusula del debido proceso de las enmiendas 5ª y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos. Las áreas de detención aquí consistían en Camp Delta, incluido Camp Echo, Camp Iguana y Camp X-Ray, que ahora está cerrado. Los primeros 20 detenidos fueron llevados al campo de rayos X por guardias militares el 11 de enero de 2002. En ese momento, se anunció que el campo se había establecido para detener a personas extraordinariamente peligrosas, interrogar a los detenidos y procesar a criminales de guerra. Al principio, las identidades de los detenidos en la Bahía de Guantánamo se mantuvieron en secreto, pero finalmente el ejército estadounidense se vio obligado a reconocer oficialmente que tenían 779 prisioneros en el campo. La administración Bush también afirmó que los detenidos de este campo no tenían derecho a ninguna de las protecciones de la Convención de Ginebra. Muchos detenidos actuales y anteriores de esta prisión han denunciado abusos y torturas. Amnistía Internacional llegó incluso a llamarlo el Gulag de nuestros tiempos. El informe del Instituto de Medicina como Profesión de 2013 reveló que los profesionales de la salud que trabajaban en el ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses diseñaron y participaron en tratos crueles, inhumanos y degradantes y en torturas a los detenidos. Se ignoraron todas las normas éticas durante los interrogatorios abusivos. Los huelguistas de hambre fueron alimentados a la fuerza y se utilizó información médica para los interrogatorios, en violación de las prohibiciones de la Asociación Médica Mundial y de la Asociación Médica Estadounidense.